Hola, en esta ocasión vamos a hablar de este concepto que se llama inteligencia de negocios o en inglés Business Intelligence, que es un elemento muy importante en la competitividad de toda organización en los momentos actuales. Y me gusta esta frase que dice, dime dónde está la información y te diré dónde está la oportunidad. Porque en la era actual que vivimos de la globalización, sabemos que la actividad de los negocios está muy competida, que ahora nuestra competencia no está nada más en la región o en el país, sino en el mundo. Y en esta globalización a donde todos nos podemos observar y emular, replicar nuestras calidades, nuestros procesos, nuestros servicios, y el precio lo fija el mercado mundial, pues tenemos que ser más efectivos. Sabemos que las estrategias a este respecto pues las tenemos en la flexibilidad de acción y decisión, saber adaptarnos a la situación en la que estamos, aumentar la productividad de todos nuestros activos y desde luego el recurso más importante que tenemos en una organización es el capital humano. El aprovechamiento de las tecnologías de información es una constante en donde las tecnologías de información ya no son nada más un elemento, un recurso que soporta nuestra operación. Las tecnologías de información ahora se deben de convertir en un impulsor, en un detonador de nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. La competitividad basada en resultados a mediano y a largo plazo. Sabemos hoy más que nunca que no son suficientes las batallas a corto plazo, ganar esas batallas, buscar objetivos a corto plazo, a costa de acabarme el medio ambiente, a costa de crear un mal clima organizacional, de no proporcionar ese valor a mi cliente, y desde luego una aplicación de la creatividad e innovación como un proceso constante, como un hábito. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque en la globalización ya no es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al lento. Si nosotros no generamos información para tomar decisiones adecuadas rápido, pues no se preocupen, la competencia lo va a hacer por ustedes. Y aquí me gusta referirme a este libro de Blue Ocean Strategy de Cham Kim, en donde precisamente nos lleva desde un enfoque mercadológico cómo las organizaciones deben de alinearse a lo que mejor saben hacer y entonces tomar la decisión de eliminar, mantener e innovar en aquello que va a impulsar su propuesta de valor. Pero fíjense, todas estas iniciativas de mejora continua, de propuesta de valor, pues parten, sus cimientos está, y como lo dice esa frase tomada del libro, en interpretar de un modo diferente la información disponible. Pero entonces aquí surge la reflexión. ¿Tengo información o datos procesados? Les sugiero hacer esta reflexión o hacer esta evaluación sobre qué tipos de decisiones estamos tomando en nuestras organizaciones. Semáforo verde, cuando contamos con información disponible, está a tiempo, está toda la información que requerimos para tener una visión global de nuestras operaciones y entonces así puedo proyectar, puedo hacer evaluaciones. O realmente esa información no es suficiente, o la conozco pero no de manera oportuna, porque o es suficiente y es precisa o es oportuna. Y entonces no está totalmente integrada, o no lo está de plano. Y entonces el escenario en el que estoy operando, pues un poco es intuición y otro poco es la información que me dan estos elementos. Y por lo tanto, pues ¿cómo puedo proyectar? Del semáforo rojo, pues ni hablamos, es el ejemplo de estar volando a ciegas. Por ejemplo, en nuestra economía, muchas empresas pymes que utilizan su información financiera nada más para cumplir sus obligaciones fiscales, pues podríamos decir que están en el rojo porque no saben en dónde están. Cuando yo trato de establecer en dónde estoy y así proyectar, pues nos pasa lo que estos simpáticos amigos, ¿verdad? Seguramente ellos deseaban estar en otro lado. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver la información, el reporte para la toma de decisiones de esta información en esta era? Pues lo venía mencionando. ¿Tenemos realmente información o datos procesados? Porque no obstante estar en la era informática de las computadoras, en la era digital como refieren algunos, pues hay que entender que a veces lo que tenemos no es información, sino datos procesados. ¿Dónde está la problemática? Bueno, que actualmente las organizaciones contamos con los llamados ERPs, que son sistemas modulares cuyo objetivo es registrar las transacciones que realiza el ente económico en tiempo real. Por eso se les denomina estos sistemas también transaccionales. Y desde luego,
que hay que cuidar que la información sea oportuna, sea íntegra, ¿verdad? Sea precisa, pero esto no me ayuda a tomar decisiones rápidas. Aquí sería el equivalente a que yo tuviera un automóvil o quisiera pilotear un avión en donde no tengo un tablero de control y entonces no tengo esos indicadores que me van diciendo cómo funciona el motor, porque el motor está compuesto por cientos o miles de metros de cable, por sensores, por elementos como bujías, como el acumulador. Imagínense que yo tuviera que abrir el motor y tener que inspeccionar todo esto para saber cómo está funcionando mi automotor o qué autonomía tengo, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Pues no, eso sería imposible. Pues así operan las organizaciones, por eso la filosofía actual de la gestión por indicadores. Y todavía se cree que estos sistemas pues, nos pueden asistir para una toma de decisiones rápida, pero no es así. Tenemos que emigrar a sistemas decisionales, que son los que hacen hablar esta información. Y los sistemas decisionales, el entender cómo ahora se genera esta pseudoinformación o información procesada, pues nos lleva a un nuevo paradigma, en donde necesito tomar decisiones sobre información y no datos procesados, desde luego que sea a costos accesibles, que no tenga que hacer grandes inversiones y sobre todo cuando mi infraestructura no me lo permite. Hoy en el mundo tenemos sistemas muy poderosos, pero para muchas de las empresas, sobre todo en la economía en México, pues representaría como tratar de matar moscas a cañonazos. Y sobre esto vamos a hablar más adelante. Tengo que modelar de manera multidimensional la información. ¿Por qué multidimensional? Porque es la manera en la que piensan los tomadores de decisiones. En la globalización, las organizaciones pierden altura y se ensanchan. ¿Qué quiere decir? Que todos en la organización, todos los niveles ya estamos llamados a medirnos por efectividad. Y entonces tenemos cada vez más que desarrollar un pensamiento multidimensional que implica alimentar información desde diferentes departamentos y de diferentes tópicos. Y desde luego en un formato en donde lo podamos hacer. A donde se están perdiendo las batallas es precisamente aquí. Porque creemos que todavía esta información la tienen que analizar los sistemas elaboradas por carreras de tecnología, cuando el que tiene que analizar esta información son los que toman decisiones porque tienen conocimiento del negocio y del entorno en el que operan. Por eso es que también el usuario de información va migrando. Tenemos el usuario de información que podríamos decir que también es el que registra las operaciones en este ERP, el que se encarga de que la información sea íntegra, que sea oportuna, ¿verdad? Y tenemos al consumidor de información, que es el que recibe, es el cliente de estos reportes que en sus primeras versiones, pues estos sistemas administrativos o ERPs emitían a través de reporteadores. Pero ahora este consumidor tiene que avanzar y ser un analista. El analista ya necesita información no nada más estática, sino dinámica, y no nada más analiza alguna dimensión, analiza tanto información financiera como información administrativa, y tiene que hacer comparaciones. Y finalmente, el tomador de decisiones multidimensional. La diferencia entre estos diferentes niveles de usuarios, pues es precisamente el dinamismo de la información en tiempo real y el lugar de donde tiene que traer esta información, de diferentes repositorios. Y tenemos que combinar para poder establecer indicadores de medición de desempeño, información de mercadotecnia, de recursos humanos, financiera, de la nómina, impuestos. Ese es el usuario de información BI. Pero imagínense entonces cuánto se tardaría si nosotros no entendemos que nuestros sistemas transaccionales equivalen a esta computadora que tenemos aquí, se alimentan y nos registran en tiempo real y debe de ser de manera íntegra y oportuna las transacciones. Pero yo no me puedo aventar un clavado al motor del auto para ver si mi desempeño es correcto y voy a llegar de manera adecuada al lugar, es decir, a cumplir mis objetivos. Yo necesito hacer hablar esta información y poder hacer extracciones de manera automática que me permitan, como directivo, primero tener la información disponible para amasarla y hacerme las preguntas y obtener las respuestas a la velocidad de mi pensamiento. Y por otro lado, poner en indicadores ya las preguntas frecuentes que yo hago. Como en el caso del auto, pues diríamos que es mi nivel de gasolina, el nivel de carga de mi acumulador y tal vez la presión del aceite. Este es el nuevo paradigma de información.
Y aquí lo interesante, y que vamos a ver a través de otras cápsulas, es que no siempre es necesario hacer inversiones en sistemas que a veces no están al alcance de la empresa mexicana. Sistemas que son muy buenos, muy poderosos, pero que requieren hacer una inversión considerable y además requieren una infraestructura de información sólida. No, tenemos herramientas al alcance que nos permiten gestionar esto y entonces liberar al capital humano de la gestión de información y llevarlo a una acción más estratégica, que es el análisis, las tendencias de esta información, que esto verdaderamente agrega valor a las organizaciones. Mi nombre es Mauro González, el contacto lo tienen ustedes en pantalla, estamos para servirles y nos vemos en la siguiente cápsula de información. Gracias.